Buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. La lección de esta semana nos ha dejado una enseñanza muy hermosa en realidad. Hemos aprendido que en realidad estamos en un tiempo de escoger. Y vamos a comenzar con el versículo de memoria, porque de ahí comienza toda esta lección. Y está en Deuteronomio 30, 19, que la hermana acaba de leer, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Más claro, como decimos nosotros, no canta un gallo, ¿verdad? Escoge la vida. Por testigo tengo el cielo, dice Jehová. Por testigo tengo el cielo, hoy contra vosotras, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte. Dos caminos, la vida y la muerte. La bendición y la maldición, dos caminos. Escoge pues la vida. Es interesante este versículo porque es un versículo de una expresión de amor que el Señor tiene para todo el ser humano. El Señor quiere que nosotros escojamos la vida y no la muerte. Hay tres verdades que hemos aprendido en esta lección, queridos hermanos. Uno es el gran conflicto cósmico que existe a nivel universal. Hay una lucha con su ley de amor, con su ley de luz, y Satanás con su camino que va a la perdición y a la muerte. Segundo, la obligación de elegirse, queridos amigos. Tenemos nosotros la elección de elegir lo bueno, elegir lo malo. Tercero, que nuestra vida está en juego también. Y no es la vida de 80, 90 años, de 30, sino que es la vida eterna. Vamos a comenzar. Para poder comprender todo eso, vamos a comenzar a desarrollar estas tres verdades. Pero cuando el Señor hizo a los ángeles y a los seres humanos, nos dio un regalo hermoso que es el libre albedrío. Y el libre albedrío, el Señor nos lo dio para poder escoger. ¿Qué es el libre albedrío? Es la voluntad libre que el Señor nos entregó para que tengamos la capacidad y la libertad de escoger. El libre albedrío se basa en el amor. Dios nos dio la libertad de tomar las decisiones porque nos ama. El Dios no es un Dios dictador. Dios no es un Dios autoritario. Al contrario, Dios es es un Dios compasivo y es un Dios benevolente. Es un Dios benigno. Y porque Dios dio a nosotros ese regalo hermoso. ¿Por qué Dios nos dio ese regalo tan hermoso? Miren, delante de nosotros hay dos caminos. Está el bien y está el mal. Ahí tenemos dos opciones. Si hubiera solamente un camino, no hubiera opciones. Entonces sí diríamos que Dios es un Dios autoritario, porque no nos da a elegir. Simplemente nos ordenaría a que obedeciéramos su orden, su ley, and that's it. Pero aquí nosotros tenemos elección a tomar una decisión. ¿Cuál es el gran conflicto? Bueno, ¿cómo surgió este gran conflicto que hay cósmico entre Dios y Satanás? La Biblia nos cuenta en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9, aquí nos dice él,
nos dice qué es lo que sucedió. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Acordémonos que Miguel es el nombre de batalla de Jehová. ¿Y quién es el dragón? Pues aquí bien lo dice, que es Satanás. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y el 9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y a sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense que lo curioso de que no solamente Juan habla acerca de este conflicto cósmico aquí, sino que también habla Isaías, habla Ezequiel también acerca de esta batalla cósmica. Veamos lo que nos dice en Isaías capítulo 14, verso 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿A dónde comenzó esta batalla? En el cielo. ¿Perdón? En el cielo, así es, gracias hermano. Así es que en el cielo comenzó esta gran batalla. Y lo más triste es que no solamente se quedó allí en el cielo, sino que también lo trajo aquí a la tierra, ¿cierto? Pero dice, el siguiente versículo en el 13 nos dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Fíjense que aquí las estrellas de Dios están representando los ángeles. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. No quites el verso, por favor. Miren, hermanos, dice, tú que decías en tu corazón, subiré en el cielo. Ahí comenzó la batalla, queridos hermanos. Comenzó Satanás a querer ser como Dios. Dice, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Así es que ya cuando en el corazón de Satanás comenzó a desarrollarse todos esos sentimientos, comenzó esa batalla cósmica. Él quiso ser como Dios, quiso ser un Dios. Veamos lo que nos dice en el 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quiso ser él? Quiso ser un Dios. A él se le olvidó, fíjense cuando dice la caída es la caída del pecado, la caída en la oscuridad, en la caída de la rebeldía cayó Satanás. Y no solamente solo, sino que se llevó, dice, la tercera parte de los ángeles. Dice, subiré hasta los cielos, aquí está la razón de su rebeldía. Quiso ser igual a Dios y quiso ocupar el trono de Dios. Se quiso sentar, quiso quitar a Jehová de su trono y sentarse en él. Quiso su gloria. A él se le olvidó algo bien importante, por qué él había sido creado. Veamos lo que nos dice en Ezequiel 28. 28, capítulo 12 hasta el 17. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Se lo está diciendo a Luzbel, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Era un ángel hermoso. El siguiente, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, tu cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus
tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hubo una fiesta fenomenal en el cielo cuando crearon a este ángel. Tremendo. Y luego nos dice también, en el siguiente, dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en el santo monte de Dios. ¿Qué era el santo monte de Dios? Ahí era donde estaba Jehová, sentado. Y dice, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Él era lo máximo en ese entonces de los ángeles, el que le dieron una bienvenida extraordinaria. Pero, ¿qué pasó? El problema es que a él se le olvidó para qué él fue creado. Él fue creado para servir a Dios, pero no quiso servir a Dios. Él quiso ser servido. En Apocalipsis, Isaías y Ezequiel nos describe el surgimiento y el comienzo de este gran conflicto, que luego, cuando fue echado a la tierra, todo ese conflicto lo trajeron aquí a la tierra. Aquí comenzó otra guerra. Quiso pelear, quiso combatir contra Dios, pero no contra Dios, sino que también con los seres humanos que el Señor hizo aquí. ¿Y quiénes eran ellos? Eva y Adán y Eva. Ahora bien, fíjense, ahora no contento con los ángeles que se trajo, comenzó a hacerle la guerra a Dios, pero con Adán y a Eva. ¿Qué es lo que nos dice en Apocalipsis 12:12? Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso Satanás y sus ángeles vinieron a hacer guerra. ¿Pero con quién? Veamos en Génesis. ¿Qué es lo que nos dice Génesis capítulo 3, del 1 al 5? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Siguiente, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Satanás vino con una gran mentira, no comeráis, pero sin embargo Eva dijo, oh sí, de todos podemos comer, pero menos de este. Y luego, ¿qué más nos dice en el siguiente verso? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y el 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mitad verdad, mitad mentira. Aquí comienza el conflicto en la tierra. Eva y Adán tuvieron que tomar una decisión. Tuvieron que tomar el don que el Señor les había dado, ese regalo precioso que a nosotros también nos ha dado, que es el libre albedrío. Ellos escogieron, tomaron una decisión y eso fue que los llevó al pecado. Sí, hermano. Yo quería hacer un comentario en relación al último versículo que acabamos de leer, ¿no? Cuando la serpiente le dice a Eva, no moriréis, porque sabe Dios que el día que comieseis de ese fruto del árbol, seréis como Dios. Cuando la serpiente, es decir, Satanás, le dice eso a Eva, se estaba estableciendo el principio de la inmortalidad del alma, que es la doctrina básica del espiritismo. Amén. Y hoy en día podemos ver en el fin de los tiempos en los cuales vivimos que hay muchas disciplinas como el yoga,
la disciplina de la nueva era, el propio espiritismo, todas esas disciplinas, ¿no?, tienen un trasfondo que es el hecho de que el Dios está Satanás está tratando de concientizar a toda la humanidad de que nosotros no podemos en nuestro interior, si buscamos, analizamos, estudiamos nuestro interior, podemos descubrir, ¿no?, la inmortalidad del alma y que seremos como Dios. Entonces, en esos remotos tiempos de la creación, ¿no?, la serpiente, es decir, Satanás, establece ya el principio de la inmortalidad del alma, que es en sí el espiritismo, hermana. Gracias, hermano. Cuando Adán y Eva tomaron la decisión de escuchar a Satanás, vinieron más consecuencias. Adán y Eva tuvieron hijos. Uno decidió escoger y servir a Dios. El otro decidió servir a Satanás. Fíjense que Abel es el símbolo de la obediencia del ser humano. Caín, el de la desobediencia. Tristemente, queridos amigos, estamos entre el bien y el mal, ambos en conflictos. Pero por parte de Abel, él no tenía ningún problema con Caín, pero Caín sí. Caín, controlado por Satanás, comenzó a sentir celos, envidia, y llegó al punto de llegar a matarlo. Cuando surgió este problema, ahí se dividió, hubo dos divisiones, el bien y el mal. Hubo dos caminos, queridos hermanos, dos opciones. Veamos la opción que Jesucristo nos da y la opción que Satanás nos da. Jesucristo nos ofrece la vida, Satanás nos ofrece la muerte. Cristo, la obediencia, Satanás, las maldiciones. Cristo, la desobediencia. Cristo, bendiciones. Y Satanás, las maldiciones. Cristo nos da el trigo, Satanás nos da la cizaña. Cristo, oveja, Satanás, los cabritos. Cristo, prudentes, las vírgenes prudentes. Satanás, las vírgenes insensatas. Cristo, que seamos calientes, pero sin embargo, Satanás, la frialdad. Cristo nos da la salvación, pero Satanás nos da la perdición. Dos caminos, son dos caminos, pero sin embargo, veamos lo que nos dice Jesucristo en Mateos capítulo 12, verso 30. Cristo aquí es bien explícito, hermanos. Dice, el que no está conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, sino que desparrama. Tenemos dos opciones, elegir a Cristo. Pero Jesucristo nos da una sugerencia. Escoge pues, pero escoge la vida. Porque escógeme a mí, porque yo soy la vida, dice Jesucristo. Tenemos la obligación de elegir. Dios, cuando nos da la elección de elegir, nos hace un desafío. El desafío es de tomar la decisión y tomar la decisión correcta. En Deuteronomio, capítulo 30, verso 15 al 20, que vamos a leer, nos dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dos opciones. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Él nos dice, decide amarme a mí, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te obliga en la tierra a la cual
te bendiga, perdón, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y dice el 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia y tu familia. Y el 20 nos dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Tenemos que escoger. ¿Qué es lo que dijo Josué? ¿Qué es lo que nos dijo Josué? ¿Qué fue lo que Josué le dijo al pueblo? En Josué capítulo 28, verso 15, les dijo algo, fue bien determinante Josué. Capítulo 24, verso 15, dice, Josué le dice al pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, aquí viene la decisión de Josué. Él tomó la decisión, su libre albedrío, y la tomó correcta. Y dice, pero yo y mi casa, o sea, yo y mi familia, serviremos a Jehová. Amén. Amén. Sí, hermano. Sí, hermano Toledo. Bienvenido. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Lo que aprendí en esta semana acerca del libro de Deuteronomio, que no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Dios le hizo una promesa a Abraham, y esa promesa la venimos estudiando durante este trimestre y el otro, y vemos cómo Dios cumple su promesa. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a ser como las estrellas. Y también le dijo, pero van a estar esclavos, pero los voy a liberar. Porque el plan de Dios era llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Y vemos cómo Dios a veces se tarda, pero la promesa se cumple. Vemos cómo Dios ahora escoge a Moisés para cumplir su promesa, lo saca de Egipto y lo lleva por el desierto, y vemos un pueblo rebelde, pero aún así en esa rebeldía vemos la gracia de Dios, que los perdona y los vuelve a perdonar, porque Dios quiere cumplir su plan. Vemos ahora en Deuteronomio cómo Moisés les recuerda la rebeldía de sus antepasados, y ahora los invita a que se preparen para entrar en esa tierra que Dios les había prometido. Y vez tras vez Moisés intercediendo por su pueblo. Y ahora vemos en esta voz del versículo de memoria cómo Moisés presenta como testigo el cielo y la tierra para mostrar la importancia que es de obedecer a Dios, y los invita a tomar una decisión, pero no una decisión de tomar la vida a como ellos quieren, sino como Dios pide. Dice, la oportunidad que se nos da de elegir la vida, pero elegirla en los términos de Dios, porque hoy en día escogemos la vida pero a los términos humanos, y después me arrepiento y vuelvo a los caminos de Dios. Dios tiene términos, hermanos,
y lo que Dios dice se va a cumplir. Ahora, en el día domingo hay una invitación que se nos hace, se nos dice, piénsalo, con nuestras decisiones diarias, cómo estamos eligiendo para vida o para muerte. Ahora, el deseo que Moisés les trajo a ese pueblo, ahora el escritor nos lo pone a nosotros en el presente. Nosotros también, así como ese pueblo elige, nosotros elegimos con nuestras decisiones. ¿Cómo las elegimos? Yo puse aquí en Mateo 6, del 19 al 21, dice que hagamos tesoros en el cielo, hermanos. Es nuestro deber hacer tesoros en el cielo. ¿Y cómo podemos hacer esos tesoros en el cielo? Dice, por sus frutos nos vamos a entender con las gentes, si somos cristianos o no lo somos, por nuestros frutos. Y luego Pablo nos menciona muchas formas de vida que nosotros podríamos llevar. En Romanos 13, del 7 al 8, nos dice, no le deban a nadie, nos da pautas para mejorar nuestra forma de vida, hermanos. Si queremos ir al cielo, ¿cómo es que debemos de vivir? Y nos enseña, dice, no le debas a nadie, ni al gobierno, ni a nadie. Vive esa vida en santidad. En Salmos 37 dice que Dios, hagamos ese pacto. Dios no cambia, hermanos. Así como Dios le hizo un pacto, una invitación a Adán y a Eva, le puso dos opciones, ellos eligieron, como dice usted, hermana, sigue siendo lo mismo para nosotros. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, hermano. Tomando eso que usted dijo, hermano, ¿es demasiado difícil hacer una elección? No es demasiado difícil, porque sí es cierto que para muchos es difícil, porque cuando tomamos las decisiones correctas, el Satanás siempre va a estar queriéndonos echar zancadillas, ¿no? Queriendo estar detrás de nosotros para que claudiquemos. Fíjense que vamos aquí a ¿cómo se llama? Dice, no es tan difícil tomar una buena elección. Sin embargo, el ser humano sabiendo que elegir, sabiendo cómo elegir bien, siempre elegimos lo malo. Nunca elegimos lo bueno. Y siempre no elegimos la vida eterna. Siempre elegimos a Satanás. Pero nosotros, los que estamos aquí, hemos aprendido a elegir lo correcto. Si no, no estuviéramos aquí, creo. Elegir el camino de la vida eterna es una decisión y es una bendición, hermanos. Por eso es que Josué les dijo al pueblo, ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran, pero yo y mi familia hemos tomado una decisión, y la decisión es de que vamos a servir a Cristo. En Filipenses, ¿qué es lo que nos dice Filipenses 4:13? ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es difícil, hermanos? Es difícil. Probablemente para muchos es difícil tomar una decisión como esta. Pero Pablo nos dice bien claro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Isaías 41:10, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice Isaías 41:10? Ahí nos dice el Señor que no estamos solos. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿No decimos un amén, hermanos? El Señor no nos abandona. Por muy desesperados que estemos en la vida, Él está con nosotros. Miren, dice, no estamos solos para ejercer y tomar una decisión, hermanos. Y la decisión que nosotros debemos de tomar es la que el Señor nos sugiere en el Deuteronomio 39 o 19. Dice, escogéisme a mí. Nuestra vida está en juego. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? ¿A los 45? Ok, gracias.
En Deuteronomio 30, del 15 al 20, nos dice esto. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. 2 caminos, no hay más. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y el siguiente nos dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto, o yo te digo, hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para que entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo contra vosotros que os he puesto delante la vida. Y nos vuelve a decir aquí, escoge pues la vida, no escojamos la muerte. El elegir la vida es elegir al Señor, amarlo, obedecerlo y serle fiel. Trae como consecuencias la vida y la multiplicación de bendiciones. Sí, hermano. Hermana, yo quisiera significar algo muy, muy importante. El apóstol Pablo cita algunos de estos versículos en el contexto de la salvación en Cristo, es decir, se está refiriendo a un ejemplo de lo que es la doctrina de la justificación por la fe. En Romanos 10, vamos a leer Romanos 10 del 8 al 10, cito, escribe el apóstol, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos versículos son la base de la doctrina de la justificación con la fe, que está en conexión con Deuteronomio, que es el punto en que dice Moisés de que tomar la decisión no es difícil. La vida del ser humano está llena de decisiones. Nosotros tomamos decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nosotros tomamos la decisión de qué manera queremos vivir. Si escogemos seguir al Señor cumpliendo sus leyes para tener la vida eterna, o si nos apartamos de Dios y elegimos la maldición para muerte. Entonces aquí vemos que ese pasaje que hemos leído del apóstol Pablo conecta la salvación, que es la consecuencia de la justificación por la fe, que es obtener la salvación por la gracia de Dios mediante la fe. Gracias, a la orden. En Apocalipsis, Deuteronomio 8:19 nos dice, ahí nos dice el Señor que dice que si nosotros no escogemos, dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, y yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto, ¿qué nos va a pasar? Que moriremos. Mira lo que nos dice el hermano Juan en Apocalipsis 14, versos 6 al 12. Esta es una invitación a elegir a Dios, queridos hermanos. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el siguiente dice, diciendo a gran voz, temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué tenemos que elegir a Dios? ¿Por qué? Porque para que temer aquí no es de miedo, aquí es de honrarlo. Entonces tenemos que honrar a Dios, tenemos que obedecer a Dios. La invitación a elegir a Dios muestra la elección y que nos hace que vivamos o que muramos. Una de dos, hermanos.
No podemos elegir, no tenemos 3 opciones, tenemos 2, la vida o la muerte. No tenemos más. Y yo sé, queridos amigos, que para muchos de nosotros puede ser que sea difícil, pero no imposible. Así es que tenemos una decisión que tomar, y nuestra vida eterna está en juego. Así es que, queridos hermanos, tomemos una decisión. Tomemos la decisión de seguir sirviendo al Señor hasta el fin. Que el Señor los bendiga y nos vemos después. Hasta luego. Muchísimas gracias, hermana Celia, por la lección de esta mañana. Quisiera, terminamos la escuela sabática pidiendo a las personas, el hermano podía para recoger la ofrenda, las personas encargadas, por favor. Mientras buscamos el himno para finalizar es Más santidad dame. Quisiera pedir al pastor si no hay. Buscamos, hermanos, el himno Más santidad dame. Pongámonos en pie, por favor, mientras se recoge la ofrenda. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en el Maestro, más consagración, más celo en servirle, más fe en la oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar, más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en la cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. No, pero la oración no te da. Muy bien, muchísimas gracias, hermanos. Vamos a rodearnos para la oración final de la escuela sabática. Señor y Dios, que moras en los cielos, gracias por la bendición que tenemos de aprender. Tú eres nuestro maestro, nosotros alumnos. Hemos aprendido, Señor, tomar una decisión sabia o equivocada. Consecuencias vendrán si nos equivocamos al tomar decisiones. Señor, que podamos hacer un voto de servir como dijo Josué, que su familia y él servirían a Jehová, que nosotros podamos unir nuestras fuerzas para proclamar también que hemos decidido servir a Jehová, decidir entre la vida y la muerte. Llénanos, Señor, de tu presencia santa en este día, que podamos gozarnos en los siguientes programas y que tu paz y tu bendición sea con cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muy bien. Hay una cápsula en esa mañana. Vamos a tener la cápsula de salud.
Hace unos 3 semanas, 4, tuvimos a bien explicar un poco acerca de la importancia del sistema inmunológico. Y llegamos a una conclusión que todos conocemos ya, que la vida de un ser humano no depende de cuánto pueda tratarse con medicamentos, sino cuánto pueda cuidarse previniendo enfermedades. Y es más sensato, más oportuno, tener tiempo o tener escuela o aprendizaje para cuidarnos como modo preventivo que estar combatiendo enfermedades con drogas. Yo quisiera en esta mañana mencionar algunos de los, diría yo, alimentos estratégicos que son necesarios que el pueblo de Dios conozca para el tiempo del fin. Y de paso, hermanos, cada uno de nosotros debería de estar buscando semillas que no sean degeneradas, guardándolas. Cuando quiera alguien, yo tengo bolsas especiales para poder guardar semillas por 10, 15, 20 años. Son de un material muy especial, orgánico, y puede guardarlas bajo la tierra, donde usted quiera, yo se la puedo regalar. Tengo bastante. Y quisiera empezar con una de las fuentes grandiosas para el sistema inmune, es la linaza, y flax seeds en inglés, es la semilla de lino que se dice en Sudamérica. También tenemos la moringa. La moringa se puede usar la semilla y la hoja para muchas cosas, el sistema inmune. Es impresionante cuánto poder tiene esta hojita tan simple. Y déjeme decirle, hermanos, que esto se da casi en cualquier clima del mundo. No es un clima específico, porque tiene la propiedad esta moringa de adaptarse a los climas. En menos de un año ya se ha adaptado. Y puede usted comer la hoja, la semilla, de una manera regular y no hay ningún problema. La clorela, que esta es una fuente que viene del extracto de las algas marinas, que se dan más que todo, esto se da entre las 2 islas en Japón, y también en Japón se da mucho, en Tailandia, por esos lados, en todas partes hay, y de esa zona se hace, del corazón de esta planta se hace la clorela, que es un alimento fabuloso. Luego tenemos los arándanos, pueden ser silvestres o cultivados, no hay problema, se puede hacer en polvo, eso es muy bueno. Tenemos también la alfalfa, que es una hierba muy simple, muy sencilla. Puede usarse la semilla o la hoja de alfalfa. Esa es quizás de lo mejor que hay para el sistema inmune. También se puede usar el extracto de brócoli y se puede usar el polvo ya hecho así de una manera sin que lleve cosas químicas. Se puede hacer. Tenemos también el cardo mariano. Ese es un elemento que es tan bueno para las funciones hepáticas que hace que tengamos protección de páncreas y la zona hepática. Tenemos también una planta bien importante que quizá la conocen, está para el norte de México, en la zona de Sinaloa, en el estado de Arizona también hay, y hay en el estado el estado que está contiguo de aquí de la frontera, se llama este estado, ¿cómo es el estado que está? Sinaloa está a un lado, otro estado, ¿cómo se llama?
No, es en el estado, en México. Sonora. Muy bien, Sonora, ahí es. ¿Sabe que allí hay una planta que se llama guereque? Esa planta tiene una propiedad impresionante, que tiene la mitad bajo la tierra y la mitad arriba. Es muy bonita, es muy atractiva. Es como un tubero, como una yuca, pero sale arriba y tiene hojas verdes. De esta planta se ha comprobado que se extrae la insulina que le ponen a las personas inyectado. Entonces no necesitamos tener inyección de insulina, podemos comerlo. Es pero súper amargo esa planta, pero es una maravilla para las personas que tienen diabetes. Eso ayuda en gran manera. También tenemos las bayas de acai. Esas se pueden usar en polvo o las bayas solamente. Creo que tengo unas aquí que son más simples. Son más o menos, hermanos, como unas 200, pero quisiera dar las más sencillas. Tenemos la chía, que es una semilla muy común que tiene mucho, tiene lo que se le llaman, esto tiene un poder digestivo. Tiene también vitamina A, es una de las raras semillas que tiene, porque la vitamina A y D se encuentra siempre en el pescado, en el aceite de pescado. Y la linaza también tiene vitamina A y D. Ahora, la chía tiene ese poder especial antioxidante. La quinoa, el trigo, que no está degenerado, siempre pensemos en esa palabra. Cuando usted busque algo, busque que no esté degenerado por la ciencia. El berro, que es uno de los mejores que yo conozco, es un poco difícil, se cría en las zonas donde hay agua. El berro, where it crece, se llama en inglés. La cebada, el centeno, el germen de trigo, el zacate del trigo y el número uno de todos los antioxidantes son los germinados. De todas las semillas que existan en el planeta, usted puede germinarlo. Esa es la comida por excelencia. Lo más nutritivo que existe son los germinados crudos. Las blueberry, la blackberry, la redberry, todas estas son antioxidantes que son importantes. La chicoria, la nuez de Brasil y diríamos, pero quiero hacer énfasis en los que son los germinados. Usted puede hacerlo, es lo más sencillo que hay. Si en algún momento tiene preguntas, acérquese a mí, yo con gusto le puedo explicar cómo hacerlo germinado de una manera sencilla, o cómo criar el berro en su propiedad, que a veces usted tiene que ir a un río y puede ser o un canal, pero ese canal está contaminado, entonces usted lo puede hacer de una manera más saludable. Eso es todo, hermanos, que Dios bendiga y poco a poco vamos a ir aprendiendo algunas cositas para fortalecer nuestro organismo, nutrirnos mejor y tener una mejor salud y evitar enfermedades. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Bueno, es la hora de la obra misionera. La hora de la obra misionera. Quiero leer el versículo de Mateo 28, del 19 al 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las mandatos aquí, y si nosotros pudiéramos comprender ese mandato que dice, por lo tanto, id y hacer discípulos a todos los rincones de la tierra.
¿Y cuáles son algunas de las formas que podemos usar para hacer la obra misionera? Aquí tenemos esta parte, que es la televisión, ¿verdad? Si nosotros agarramos estos folletitos, donde dice la fe de la última generación, de cómo podemos instruir a las personas, de cómo podemos guiarlas a la verdad y sobre todo cómo guiarlas a Jesucristo. Esta es una de las formas de hacer la obra misionera, ya para que aquellos que tienen miedo de dar estudios bíblicos o no sienten que no pueden hablar, nada más ir y poder repartir este folletito para que invitarlos a que vean ese canal donde ellos pueden ser enseñados a través de la televisión la palabra de Dios. Ese es un medio. Otro medio es el que cada uno en su lugar donde habita, donde vive, es empezarle a hablar a los vecinos. Yo cuando voy caminando por las calles o voy viajando en mi carro o observo ahí en mi edificio donde vivo, a mí me da mucho pesar en mi corazón y dolor porque hay tanta gente que no sabe del Evangelio, hay tanta gente que sigue viviendo una vida sin propósito, o hay gente que no se está dando cuenta del peligro que pronto se avecina a esta tierra y no hay quien les advierta, no hay quien les enseñe que hay salvación en Jesucristo, que hay esperanza en Jesucristo, y nosotros tenemos las respuestas a esas inquietudes de las personas. Y eso es lo que a mí me motiva en seguir adelante, a dar estudios bíblicos, en perseverar en los grupos pequeños, porque yo veo cuando uno invita a una persona, se ve en el rostro de ellos la alegría, el gozo cuando abrimos las Escrituras, porque es cosas que ellos nunca han oído, nunca nadie les ha enseñado, y entonces ahí nos damos cuenta de la gran hambre que hay en cada ser humano de la presencia de Dios en sus vidas. Y es lo que yo les quiero motivar, que en su corazón quede eso presente, que las personas que están a su alrededor no dejen de hablarles, aunque sea una sola palabra de Dios, algún versículo que les digan respecto a la situación que está pasando la persona, o simplemente con decirles voy a orar por tu petición o por tu necesidad, con eso ya abrió una puerta para que la persona las empiece a buscar. En mi casa yo empecé el grupo pequeño a través de la oración. Yo empecé a invitarlos, toqué las puertas, les di un folletito que yo misma formé, que en mi casa iba a haber oración a las 7 de la noche, que eran cordialmente invitados, y a veces no llegaban, pero empecé y persistí en llevar hasta que llegó una almita, luego llegaron 2 y luego les gustó a esas personas. Y esas personas invitaron a otras personas que en esa casa había un grupo de oración. Y no nada más era grupo de oración, sino también les compartía la palabra para que vieran que hay esperanza en Jesús en sus situaciones en las que están pasando. Entonces, y es una forma de cómo empieza uno a abrir puertas para aquellos que quieran hacer un grupo pequeño a través de la oración. Va a traer muchas personas, porque muchas personas están necesitadas de la oración. Muchas personas están con muchos problemas, no encuentran la solución, pero el hecho de decirles voy a orar por tu problema, esas personas eso queda en la mente. Y en cada vez que las vean pasar, van a acordarse de usted y le dice, ay, ore por mi petición, ay, ore por esta persona, y usted le dice, sí, voy a orar por tu petición. Incluso me han ido a tocar a mi puerta para que yo si puedo orar por las peticiones de la persona que está pasando algún problema. Esa es una puerta muy grande que se abre a través de la oración, hermanos, y les invito que den esa porción de palabra a cualquier persona, y ustedes van a ver cómo Dios va a empezar a trabajar en sus corazones por una sola palabrita que ustedes les digan de la iglesia, de la palabra de Dios. Esa persona ya está su oído atento a lo que le vas a decir. Y yo les invito que agarremos de estos folletitos que los vamos a poner allá para que empiecen a hacer la obra de esta manera, repartiendo este folletito. Va a decir algo el hermano, pero a ver si les dice de la programación que va a haber ya pronto en esta semana para que se preparen. Muchísimas gracias, hermano.
Yo le animo a cada uno de los que estamos acá que nos unamos siempre para la obra misionera. Esta palabra nunca la van a dejar de oír ustedes mientras la iglesia adventista esté con vida. Una iglesia viva trabaja, y una iglesia que trabaja, por supuesto, logra éxito. ¿Sabe que esta semana yo estaba estudiando acerca de las 7 iglesias? Y es preocupante, hermanos, porque estamos son 7 periodos, sería más preciso decirlo, 7 periodos de la iglesia, y ustedes piensan en cuál periodo estamos nosotros. En el de la Odisea. La Odisea sería en el último periodo, cuando el Señor Jesús ya se está alistando para hacer la presencia. En el cielo se está preparando, hermanos, el evento de los siglos, para terminar el gran conflicto de los siglos, valga la redundancia. Y sabe que ustedes y yo, querramos o no, estamos involucrados en este gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y yo estaba pensando, hermano, cuando dice el Señor, te vomitaré, a mí me dio una preocupación tan grande, hermano, que casi sentí la reacción esa del aparato digestivo. Porque qué triste sería, después de militar dentro de la iglesia, que ahora es militante y que muy pronto será triunfante por la gracia de Dios, pero estar militando 10, 15, 20, 30 años, 40 años, y luego ser vomitado, ¿cómo les parece? ¿Verdad que no es agradable? Hermano, busquemos la manera de unirnos para la predicación del Evangelio. Es muy lamentable. Hace unos días, en un lugar, y unas personas, no digo nombres ni lugares, nada, no les interesa a ustedes, simplemente escuchen esto, hermano. A mí me dio mucho pesar haber escuchado unos grandes predicadores con temas extraordinarios, y Jesús no estaba en el medio. Solamente se escuchó de Jesús por 2 minutos. Es penoso, hermano. ¿Cómo podemos nosotros decir que somos cristianos si no anunciamos al que está delante de nosotros? Entonces yo digo, hermano, esto no se trata de, yo no digo, por favor, hagamos esto. Eso no existe, no debemos decirlo, hermano. Alguien me dijo a mí, nunca se dice, por favor, hagámoslo. ¿Usted lo hace o no lo hace? Simplemente, ¿lo decide o no? Usted será el que va a decidir, seguir al Señor o ir en contra del Señor. Se leyó un versículo en la escuela sabática, la hermana Castro lo leyó, lo consideró cuando dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, que ahora, hermanos, nos unamos para estar en el favor de Dios. Porque usted puede hacer todos los planes que quiera, y qué bueno, para estar bien cómodo en algún lugar. Pero si no predica el Evangelio, corre riesgo su salvación. Eso está bien claro en la palabra. Escuche, usted puede hacer todos los planes que quiera, todo, y gracias a Dios si los puede hacer, qué bueno. Pero si en sus planes, en su agenda, no está la predicación del Evangelio, su salvación corre peligro. Que Dios nos bendiga, hermano, y tomemos más en serio la responsabilidad. ¿Cuándo va a ser, hermana, el día 27 tenemos el programa de la obra misionera, que corresponde a la hermana dirigir y va a traer, tiene personas que va a traer, ¿verdad? Invitado especial. Sí, y esa es la invitación que les hacemos a todos, que traigan un almita en la programación de obra misionera, que es el 27, habrá grandes sorpresas, y sobre todo la importancia del alimento espiritual, que es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Para eso se hace la obra misionera, para traer a la gente a los pies de Jesucristo, y sobre todo para que conozcan que hay esperanza en Él. Y les invitamos que este día 27, que es el próximo sábado, se estén preparando para traer a una persona, y con estos folletitos pueden empezar a motivar a las personas, sobre todo también para que vean el canal.
y vamos a preparar pues la comida espiritual y la comida física para obtener a las visitas con nosotros y convivir con ellas en la parte de atrás. Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. Queremos dar gracias a los hermanos que dirigieron la escuela sabática, la obra misionera. Gracias, hermanos, porque ustedes están presentes. Hoy vamos a escuchar un sermón, que era el Señor que avive en nuestros corazones de las cosas y documentos que vamos a presenciar, pero vamos a continuación a cantar, ¿sí? Y a la vez invito a los hermanos de la plataforma que ya tengan a bien adelantarse, ya pasen acá quienes están mencionados en el boletín para que puedan acompañarnos en la plataforma. ¿Sí? Bien, mis hermanos, preparemos el espíritu, cantamos un par de himnos y entonces ya luego daremos paso al siguiente servicio. Tal vez invitamos a algún himno en particular que desean que escuchemos, que hace rato no lo escuchaban. El hermano Toledo, a quien damos la bienvenida otra vez, con su esposa, nos complace que nos acompañe. 43 del viejo himnario. Se ha ofendido un corazón. ¿Alguien ofendió a alguien? ¿Alguien ofendió? El hermano Toledo dice que él ofendió a alguien. Después me cuenta quién. Vamos, hermanos, cantemos el himno 43. Oh Dios, he ofendido un corazón, si he sido causa de su perdición. Si hoy he andado yo sin discreción, te imploro perdón. Si he proferido voces de maldad, faltando en demostrar la caridad. Oh Santo Dios, buscándote en verdad, te imploro perdón. Si he sido perezoso en trabajar, oh, si he deseado yo contigo estar, en vez de hacer tu celestial mandar, te imploro perdón. Tú del contrito fiel perdonador, que atiendes al clamor del pecador. Dame perdón y guárdame en tu amor, por Cristo. Amén. Muy bonito himno, muy bonito. Otro himno, hermanos, que queramos cantar. ¿Cuál es? 12:1. La canción del Espíritu. Se llama así, la canción del Espíritu. Deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te indique y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo
llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti. Con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Muy bien, mis hermanos, les invitamos a que nos pongamos en pie y vamos a entonar el himno